Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos una vez más, encontrándonos aquí en una nueva vuelta de rosca aquí por COP TV y Canal 4. En esta semana algo adelantaditos porque necesariamente estamos en este 24 de mayo, la previa al feriado nacional, y nos encontramos entonces esta semana con un vuelta de rosca de miércoles, pero en el mejor sentido de la palabra. Y nos vamos a encontrar con un nuevo tema aquí en nuestra edición del día de hoy. Estamos desde hace algún tiempo recorriendo de alguna manera desde el Bolsón diferentes áreas. Estamos con el tema territorial y qué implica esto, ir viendo qué pasa en los diferentes sectores, en sectores que se han ido agrandando, donde ha habido un avance urbanístico, donde también se determinan áreas diferentes, hay proyecciones hacia el futuro y hay algunas situaciones que se viven claramente en el hoy, con urgencia, y también a partir de esto la discusión hacia adelante. Desde hace algunos programas hemos estado con el proyecto de ampliación de la planta urbana, el ejido municipal hasta Los Repollos, todavía un tema con suma polémica. Hemos estado la semana pasada con Cerrito Amigo y también una situación muy particular con la reserva natural. Y hoy vamos a abocarnos a Loma del Medio. Loma del Medio, que es por sí no es un barrio, es un conglomerado de barrios, es una ampliación urbana que se ha dado desde hace algunos años, y en los últimos años podemos decir de forma explosiva, hasta podríamos decir desordenada y hasta caótica en algún momento. Nos preguntamos esto. Vamos a encontrarnos precisamente con vecinas del barrio o de alguno de los barrios, de esa conformación también que se da, esa organización que se da en el barrio, de sus necesidades, sus dificultades, el hoy presente y a la vez el futuro. ¿Cuál es entonces el proyecto de Loma del Medio? Hay un proyecto de urbanización en marcha, vamos a conocerlo precisamente y hasta en forma más técnica. ¿Qué tiene para decir también el INTA? Porque todo el barrio está asentado allí en la reserva del INTA, algo creado en el año 1948. Las circunstancias y el poblamiento, obviamente, a lo largo de estos años ha ido cambiando la fisonomía y ha ido cambiando absolutamente todo. Pensar el hoy y el mañana de Loma del Medio es la invitación para que te quedes en minutos ya con los protagonistas. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía.
Brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa, para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Vuelta de rosca, como habíamos ya indicado, es Loma del Medio, el tema y la dedicación exclusiva en nuestro programa. Y bueno, para conocer precisamente allí internamente las necesidades, la situación actual de los diferentes barrios de la Loma, estamos recibiendo esta noche a Alejandra Hayes. Bienvenida, muchas gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy actualmente presidenta de la Junta Promotora Loma del Medio. Ahí estamos. Y también trabajando en la conformación de la Junta Vecinal, de la nueva definitivamente. Junta Vecinal. Y recibimos a Liliana Silva. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy candidata a presidenta del barrio. Bien. Loma del Medio. Perfecto. De Loma del Medio. Con esta, bueno, una situación que vive el barrio, hay varias situaciones, ¿no?, que vamos a plantear en el programa de hoy, de cómo se vive en Loma del Medio, cómo ha sido esta transformación, esta ampliación tan fuerte que se ha dado en los últimos años, pero con necesidades concretas y hay reclamos y hay un trabajo, ¿no?, de tratar que la comunidad también se organice. De hecho están, ¿no?, con esta... La Junta Promotora, ¿desde cuándo estaría conformada o trabajando? La Junta Promotora se organizó en diciembre del 2019. Después vino la pandemia, o sea, todo quedó como relegado. Y luego de la pandemia, era más de un año, nosotros presentamos ya el relevamiento barrial. Nos organizamos vecinos y vecinas para hacer un relevamiento,
presentamos a la Junta Electoral, al señor Hugo Krigel, el relevamiento barrial, y con eso nos tenían que dar una fecha para elecciones que todavía no ha sucedido. Ahora nos reunimos hace poco, la semana pasada, con el concejal Lucas Castillo, que es uno de los encargados de la comisión de las juntas vecinales, y bueno, y la otra vez estuvieron reunidos también con Rosa Monsalve, y la idea es que bueno, se dé una fecha, porque ya hace 1 año y medio que estamos pidiendo que se pueda conformar una junta. Claro. Nosotros ya hicimos la presentación de una lista, ellos tienen ahora que aprobarla en el Consejo y ver si se puede hacer un llamado y ver si se presentan también otras listas. Esta es una lista, hay posibilidad de que haya más de una. Ajá. Está en este proceso. Dentro de las listas, como candidata a presidenta, estás Liliana. Claro, lo que habría que aclarar un poco por ahí es que cuando hablamos de Loma del Medio, en Loma del Medio hay una diversidad de barrios. Exactamente. Entonces, 11 barrios tenemos consignados. Claro, más o menos. Entonces nosotros cuando hablamos de junta vecinal hablamos de la vieja Loma del Medio, o sea, el primer barrio que se constituyó. Después vinieron el resto de los barrios que tienen problemáticas diferentes. En algunas compartimos la problemática, en otras ellos tienen otra problemática diferente a la nuestra, ¿no es cierto? Esos barrios están entrando ahora dentro del programa de urbanización que proyecta el gobierno municipal, en el cual nosotros no entramos, pero que también tenemos necesidades. Por eso es la necesidad que tenemos de conformarnos como junta vecinal. Entonces, bueno, lo que quería destacar es esto, que cuando uno habla de Loma del Medio, está el viejo barrio Loma del Medio y está después los otros barrios con otras realidades totalmente diferentes, y en algunas sí compartimos. Como ser la necesidad de reservorios de agua. Sí, el agua es un tema histórico, ¿no? Histórico en la Loma, digamos, porque no tiene agua la Loma. Claro. ¿Viste? Entonces, bueno, es un problema que realmente nos compete tanto a la Loma Vieja, que hay ahí vecinos que no tienen agua todavía. Pese a que llegó el agua corriente hace muchos años, hay vecinos que han quedado relegados. Lo que llamamos Loma Vieja, entonces, para tener claro, ¿hay red de agua corriente desde hace cuánto? No, por ejemplo, en mi callejón no hay red de agua. O sea, en algunas. Y hace 19 años que vivo en ese callejón. Eso digo por los años. Por 19 años allí y todavía. Porque la red no llegó hasta ahí. Nos dijeron, cuando reclamamos, nos dijeron que fuimos a distintos lugares a reclamar, es que no iban a hacer una red de agua por la cantidad de vecinos que había en el callejón. Entonces no se hizo. Hace 19 años que estamos pidiendo el tema del agua. Y los límites de la Loma igualmente están en una ordenanza, figuran en una ordenanza. No recuerdo el nombre de la ordenanza, pero hay un vecino que lo había acercado a una de las reuniones, que marca que va desde la alcantarilla, que empieza más o menos donde está la iglesia, de la subida de las 5 esquinas, desde esa alcantarilla hasta donde se unen la subida de Greda y la avenida 85, que es la que pasa por el centro comunitario. Entonces, cuando se juntan, hasta ahí llega Loma del Medio Vieja, vamos a decir, ¿no? Sí, por sí, decirlo sí, para forma. tener Claro. la denominación. Sí. Los otros barrios tienen otras denominaciones, que surgieron todos a partir del 2011. Claro, a partir de allí. Estamos hablando ya de 11, 12 años que viene, se configura ya de otra manera, ¿no? A la hora, justamente, más allá de que hay necesidades compartidas y necesidades propias, Claro. a la hora, digamos, de trabajar en reclamos y en trabajar con el municipio o con los demás estamentos y servicios y demás, ¿hay un encuentro allí de diferentes barrios o sectores? En realidad, el encuentro mayor se llevó a cabo cuando fue la situación del incendio. Claro. Ahí se conformaron grupos de trabajo y hubo incluso un grupo de WhatsApp donde había gente de todos los barrios de esta zona, de lo que es la Reserva Forestal Loma del Medio. Y realmente, bueno, obviamente la problemática del agua la compartimos, pero esto no es solamente después de la toma en 2011. Antes del 2011 ya no teníamos agua. Por ejemplo, hay una sola canilla comunitaria que está en el centro comunitario, que generalmente está rota, porque es de uso para toda esa zona. Por ejemplo, yo no tengo agua en verano, me quedo sin agua. Entonces tengo que ir a buscar al centro comunitario también, porque no hay presión. Entonces, porque me pasan un vecino, una manguera, no hay red de agua en muchos callejones. Entonces, lo que venimos pidiendo desde hace rato, ya hemos hecho notas, presentado al municipio, tenemos número de ingreso, hemos salido en la radio, también en varias radios. Lo que pedimos es lo que después sucedió en el incendio y se vio
abiertamente y claramente esas necesidades, que es desmalezamiento de los callejones y de los tendidos eléctricos, mantenimiento de los callejones, porque no, lo que se vio es que no podían circular autos o que quedaban trabados los autos, no se permitía una libre circulación por esos callejones porque no están en condiciones. Claro, y uno que hemos registrado allí claramente es el callejón que se llama Callejón de Angulo, ¿no? Sí. Muy dificultoso para transitar en estos momentos. Sí. Supongo que después de esta lluvia, ese esta callejón nevada, se terminó de completar y de hacerse vehicular cuando fue el incendio de antes del 2000, Ajá. ese incendio grande de La Loma. Sí. Se solicitó que sea vehicular para que las autobombas pudieran cortar camino. Si bien el SPLIF, y en una reunión, hemos tenido reuniones con el SPLIF y con gente de defensa civil y con municipio, y vecinos y vecinas, lo que se aclaró es que las autobombas frente a una situación suben por las 5 esquinas y bajan por la de Greda. Pero el día del incendio lo que vimos es que, yo lo vi particularmente, sí, pasaron por el Callejón Angulo 2 autobombas. O sea que cortan camino también se por corta ese camino canal. porque es más directo. Es se más entiende que directo. es mucho más Ha directo. pasado la policía, han Sí. pasado ambulancias. Entonces, bueno. Pero además está la otra, que nosotros venimos pidiendo hace rato, que se vuelva a habilitar el canal del medio, que Sí. era el que pasaba por la usina. Entonces ahí tendríamos también un reservorio de agua. Claro, Ese canal sí. se cerró Sí. hace un montón de años y hace rato que venimos pidiendo que se limpie ese canal, que se habilite ese canal. Es más, había una canilla que era una toma de agua donde cargaban los camiones, también dijimos, se tiene que volver a habilitar esa canilla donde cargan los camiones, porque eso sirve en caso de incendio. Claramente. ¿Me entendés? Claro, Pero claro. no, está tapada también esa canilla, está cortada el agua de ese canal. Entonces, bueno, cuando fue el incendio de La Loma este verano, sentimos que realmente estábamos medios huérfanos. Entonces decidimos empezar a organizarnos los vecinos porque va a venir de vuelta el verano y no queremos pasar por esa situación. Queremos volver a tener esa canilla ahí que se vuelva a abrir para cargar camiones si se necesita. El canal tiene que estar con agua de vuelta. ¿Me entendés? Tienen que haber reservorios de agua en La Loma, tiene que haber desmalezamiento de los callejones, tiene que haber incluso hasta la limpieza del bosque, porque hay tanta madera seca que eso favorece al incendio. Ajá. ¿Me entendés? Entonces, en estos momentos, exactamente. inclusive. En estos momentos que inclusive la gente necesitaría sacar leña seca, no Claro. se le permite. No hay un trabajo ahora, después del incendio justamente, se empezó a hacer un trabajo entre el INTA, entre el SPLIF, allí de reacomodamiento. ¿Esto se está viendo? En realidad nosotros ya habíamos tenido esta reunión con ellos como Sí. 1 año y medio antes del incendio. Ajá. Y habíamos hablado y habíamos pedido reservorios. Ellos dijeron que el reservorio era la Laguna de los Juncos y que se iban a construir unos muelles. Los muelles nunca se construyeron, los reservorios no están. Y la realidad es esa, que llegó el día del incendio, no había reservorios funcionando en disponibilidad y además la poca agua que a veces tenemos, no había agua, ni cortó. siquiera en el centro comunitario. Entonces nos pedían que reguemos alrededor de la propiedad o los techos, que mojemos los techos y no había agua. No había con qué. No había con qué. Claramente porque no se había cortó con el agua. qué. O sea, yo que vivo Claro. en el callejón de la Antena, no tenía agua tampoco. También se cortó el agua ahí. Entonces vos decís, ¿con qué vas a regar? ¿Con qué vas a defender tu casa si no tenés agua? Estábamos ahí a merced, Claro. realmente. Cuando hubo toda una movilización hacia el municipio días después, ¿no? Justamente por básicamente también el tema del agua, ahí hubo alguna respuesta, un algo por parte de, no sé, en este caso el municipio, más allá de que también con el SPLIF, con los demás estamentos. Sí, ¿se participaron llevó un montón de vecinos también Sí. de la Loma, lo que sería la Loma Vieja, porque Ujú. ahí tuvieron todos los vecinos unidos en ese pedido. Y por lo que me contaron los vecinos, yo no estuve en esa movilización, pero por lo que contaron los vecinos, el municipio se había comprometido a realizar algunas obras. Hasta ahora no se han realizado en la parte por lo menos de la Loma Vieja. Ajá. Y el proyecto que está hablando el municipio es para lo que censó el RENAVAP, que es todo lo que sería la toma, o la parte nueva, vamos La parte a nueva decir, de ocupación desde el que se fue dando. 2011 en adelante. Ajá. Nosotros pertenecemos al ex Plan Arraigo, que ahora pertenece al AVE, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, entonces somos tierra de nación esa parte. Se manejan ellos mismos, nos dijeron. Así que nosotros no entramos ni siquiera se en el entra proyecto. En este No. proyecto, en este último proyecto, De ahora urbanización. vamos a conocer ahora justamente en minutos bien la parte técnica de cómo se está trabajando en esto. Recordando entonces, claro, que
ustedes vecinos de lo que denominamos Loma Vieja, junto con Barrio Los Hornos y Barrio Usina, se fue poblando, Claro. esto que todo es reserva del INTA, ¿verdad? La reserva natural del INTA, pero de hace ya muchos años ha habido una regularización de las tierras, ¿no? En estos momentos En con eso están, título. porque en realidad cuando el gobierno Todavía se está en nacional eso. anterior Sí. se frenó todo y se perdieron las documentación. Así que vino Nación el año pasado justo. ¿Estás hablando, perdón, en qué año? ¿En qué año qué? Más o menos se perdió todo esto. Y más o menos ¿O se frenó? del 2016 hasta el 2019. Ajá, frenado. Perdida la documentación, Perdida. Directamente desaparecía la documentación que habíamos presentado a los vecinos de La Que Loma se venía presentando para esto los títulos de faltantes. ¿Cuántos años atrás? ¿20 Y años muchos atrás? años atrás, sí. O más. Sí, o más. sí, sí, sí. O más. Había vecinos que mucho antes del 2000 inclusive también. Todo eso se perdió la documentación, volvimos a tener que pedir y hacer un registro, presentar nuevamente documentación y todos los censos que nos habían hecho en ese momento lo que era el ex Plan Arraigo, y vino Matías Federici, que es uno de los encargados del AVE en Buenos Aires, y vino en abril del año pasado. AVE es Agencia de Bienes del Estado. Exacto, Eso a sería quien así. corresponde lo que es la Loma Vieja, le corresponde a esta sección. Y bueno, se trabajaron en 60 títulos, de los cuales solo van a entregar 30. Pero los títulos hasta ahora, yo no me acuerdo ahora el número, pero llegaba a cerca de 200 títulos faltantes todavía. Bien, y esto a veces es condicionante, ¿no? No tener finalmente el título para algunos otros servicios o condiciones, Sí, ¿no? y es contradictorio, porque yo me acuerdo cuando averigué en un momento por qué Nación daba estos planes para construir o ampliar la vivienda. No me lo daban porque no tenía el título. Digo, pero es Nación el que no me está dando el título. Entonces nos impide acceder a planes que por ahí podríamos hacer mejoras de las viviendas. Ahora, lo que yo quiero decir, en 19 años que yo vivo ahí en La Loma, Sí. realmente no ha habido avances. El único avance que yo he visto que se hizo fue en el 2011 con la obra de gas que se hizo desde Nación, vino la gente de Nación, hicieron la obra de gas, hubo un montón de vecinos y vecinas que estuvieron ahí a la seguidilla del municipio y de Nación, poniéndole el hombro todos los días con una infinita paciencia, y se logró el gas. Es el único adelanto que yo veo en La Loma. Bueno, Lili hace más años que está, ella podrá decir si hubo alguna cosa más, pero no ha habido nada. La escalera. La escalera Y una de escalera. Lucina, Ajá. que ahora está en muy malas condiciones también. Exactamente. Hasta ahí tenemos. Seguimos con la canilla pública, al lado del centro comunitario. Sí, pero Ahí depende estamos. toda una zona muy grande de esa Claro, canilla. claro. Entonces deja sin agua también a los vecinos cercanos que tienen red de agua, pero no tienen faltante de agua también por eso. Así que lo ideal sería no cerrar esa canilla pública, sino agregar más canillas públicas, y lo ideal sería hacer la red de agua como corresponde. Porque no es tan grande el tendido. Por ejemplo, en los callejones, hay callejones que son cortos, 300 metros, 400 metros. Entonces, realmente el agua es vital, y más en donde vivimos nosotros, Absolutamente. en una reserva forestal o en un lugar donde hay un peligro de El incendio peligro real, constante. que lo vimos. El peligro Sí, constante, es digamos, constante, sí, sí. es realmente casi. Y el mantenimiento de los callejones es muy importante. Lo vivimos también porque empezamos a autoevacuarnos los vecinos cuando vimos que el incendio estaba tan cerca. Y realmente los callejones, estaban todos los autos en el callejón, y había callejones que son tan angostos que no se podía salir porque había autos cargando y autoevacuándose. Entonces, realmente fue una situación que mostró todas las deficiencias, y todo lo que venimos reclamando, esa vez se vio realmente expuesto. Alejandra, Liliana, muchas gracias, No, gracias por estar a aquí, ustedes. y nos estaremos encontrando en cualquier otro momento, ojalá con mejores noticias y con Y esperemos algún que avances. pronto haz elecciones en el barrio. Exactamente, también reclamando la Exacto. sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros, bueno, aquí la continuidad, ahora encontrándonos con justamente quienes son, por decir así, los dueños de la tierra desde hace muchos años, es el INTA. La reserva, los barrios están asentados justamente sobre la reserva, y aquí vamos a encontrarnos con algo de la historia y del presente. Reserva Loma del Medio, Río Azul, si yo mal no recuerdo, le puedo estar errando, pero está desde el año 48, en la época de Perón se declaró reserva forestal nacional, digamos, ¿no? En una época en que todavía las provincias no estaban constituidas, eran territorios nacionales. Ya desde esa época se constituyó la reserva forestal.
Después con el correr del... Sí. Que tenía como fin, ¿cuál específicamente? Porque hay diferentes tipos de reservas, ¿no?, que se han ido constituyendo. Sí, en ese momento, en esa época, se llamaban reservas forestales, digamos, donde era un fin múltiple, digamos. Ajá. Pero era hincapié como una reserva de madera, pero también ya en esa época se hablaba de otros usos del bosque, ¿no? Ajá. Pero como un fin de conservación y uso, digamos, ¿no? Las dos cosas. Uh-huh. Después con el tiempo, obviamente, van cambiando la importancia, después se le fue dando a los bosques y roles que ya cumplían en aquella época, quizás hoy se explicitan más, ¿no? Cuando uno habla de los servicios ecosistémicos, bueno, por ahí uh-huh. En aquella época ese lenguaje no se usaba, pero tenía implícito ya hacer una reserva forestal, conservar, o hoy por ahí se expresa más el tema de conservar la biodiversidad, el suelo, etcétera, pero bueno, por ahí en aquella época se usaba otra terminología probablemente. Uh-huh. La reserva, conforme pasaron los años, justamente en ese territorio comenzaron a levantarse casas, a subdividir allí lotes, alcanzando luego, digamos, la conformación de barrios, ¿verdad?, que en algunos casos, estamos hablando aquí de barrio Usina, barrio Los Hornos y ya Loma del Medio, o un sector, se comprendió en un plan de regularización de tierras, plan de arraigo, y bueno, esto comienza a tener entonces ya visos de una urbanización importante. Exacto, sí, con el correr del tiempo y seguramente si algún día entrevistás también a gente de ahí de la zona, del INTA mismo, con mucho más años, te pueden contar incluso uh-huh. Cronológicamente cómo eso fue pasando. Pero sí, lógicamente son como está pasando en muchas zonas del país, crecen, y es una de las problemáticas de las zonas cordilleranas, las urbanizaciones crecen y hay necesidad de que de los pueblos o ahora ciudades también sigan creciendo, ¿no?, en virtud del crecimiento de la población. Claro. En ese sentido se fue dando un pasaje de la reserva a pasar a barrios, digamos, ¿no?, una transformación, lo cual ahí tenemos distintos casos, porque algunos casos fueron, digamos, más planificados, ¿no?, o sea, de a poco un poco más trabajados, y otros han sido más, como los últimos, quizás ya no planificados, sino ya surgidos a la fuerza, diría sí. Yo, a partir de las ocupaciones, las tomas, y bueno, y después al ser urbanizaciones de hecho, lo cual trae más complicaciones. Pero en términos generales sí, es como vos decís, cronológicamente, de a poco la reserva forestal fue cediendo tierras a la urbanización, digamos. Y estamos allí en una zona donde, bueno, todavía coexistiendo con la masa boscosa, donde hemos tenido, bueno, recientemente incendios, ¿no? Hay un constante diálogo allí complicado a veces, ¿no?, con la posibilidad de estos incendios de interfase. Bueno, ¿cómo debería esto trabajarse en este caso hay un proyecto de urbanización en este sentido, ¿no?, de mejoramiento de servicios y demás, justamente con esto, en este momento, digamos, de la loma, previo o previendo inclusive un mayor crecimiento urbano? Sí, eso tiene todo un desafío, ¿no? O sea, hoy la región, ustedes lo saben bien, ya el tema de los incendios de interfase es una realidad, ya han pasado en muchos lados, ya sea cómo hayan crecido, el tema de vivir en el bosque, si bien es muy lindo, requiere otras ¿cómo es? Prevenciones, ¿no? Claro. Asociado a que estamos en una zona donde, en virtud del cambio climático, y por un lado, por el tema de rayos, y en virtud también del aumento de la población, los riesgos de incendios son cada vez mayores, y eso hay que preverlo. Y la loma no está exento de eso, ¿no? De hecho, como vos mencionás, el último incendio corrieron muchos riesgos, los barrios están pegados a la loma, por suerte no pasó una desgracia y se pudo, entre los combatientes del SPLIT, bueno, de todas las instituciones, bomberos y eso, y también la ayuda a veces de los vientos, y eso por suerte no avanzó para ese lado. Pero sí, eso trae todo un desafío en la reserva, digamos. De hecho, ya ahora estamos trabajando con el SPLIT en tema de disminuir el combustible cercano a los barrios, o sea, a veces está la imagen del bosque prístino tradicional, y ya en estas reservas se van de a poco transformando más en parques, ¿no? Siguen siendo bosques, obviamente,
pero donde hay que prever esto, digamos, ¿no? Como hay ya mucha urbanización muy cercana, hay que contemplar las medidas para mitigar los riesgos de incendio, ¿no? Entonces, por ahí, lo que sería en un parque nacional de reserva estricta, donde capaz que no se corta un árbol, etcétera, en esta reserva, que es de uso múltiple, con muchas sendas, paseos, para que la gente disfrute de la misma, ya pegado a los barrios, tenemos que hacer otro tipo de manejo, ¿no? Manejo más preventivo. Perfecto. Mauro, te agradecemos mucho el contacto en esta noche y bueno, renovaremos seguramente el contacto en algún otro momento aquí en nuestro programa, ¿eh? Dale, sí, yo creo que como cierre, por ahí el comentario, da mucho para hablar de la Reserva Forestal Loma del Medio y bueno, en esta instancia, con esto último decía, el desafío nuestro y de las instituciones del lugar ahora es hacer un trabajo mancomunado para reservar lo que está quedando de la loma y que pueda seguir existiendo ese lugar que tiene tanto uso turístico, ¿no? Así que en esa agenda estamos trabajando armando agenda con el municipio, el SPLIF, la provincia y otros actores para poder armar una mesa de trabajo conjunta para el cuidado de la loma. En la continuidad de Vuelta de Rosca, luego de justamente también conocer algo más de dónde están asentados justamente Loma del Medio y los diferentes barrios que se han ido conformando, justamente luego de este proceso de ocupación, de construcción, de este agrande, digamos, del barrio o de lo urbano. Precisamente en esta avanzada encontramos que desde hace algún tiempo se está trabajando en un proyecto de urbanización. Vamos a conocerlo más en detalle, para lo cual estamos recibiendo hoy a Enrique Ibarra. ¿Sí? Enrique, sos el secretario de Obras y Servicios Públicos, ¿digo bien? Exacto, ese es el cargo. Ese es el cargo de la Municipalidad del Bolsón. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y buenas noches a todos los televidentes. Quique, bueno, acá ha venido, para que no queden dudas, con este proyecto ejecutivo general, obras de integración sociourbanas. Esta es la primera etapa. Municipio del Bolsón, Loma del Medio, es el estudio, ya es el proyecto técnico de esto que comenzó a configurarse ¿cuándo? Bueno, en principio me gustaría poner en contexto cómo es la realidad de Loma del Medio. Vamos a ir. Una parte parcial, contaron las vecinas recién. Loma del Medio es una reserva forestal que pertenece al INTA, son tierras nacionales, y tiene una superficie aproximada de 1.100 hectáreas, más o menos. Dentro de esa superficie nos encontramos, como lo que decían las vecinas, la Loma Vieja, que es la zona norte de la reserva, donde existen vecinos que pertenecen al Plan Arraigo. Y después tenemos toda la parte sur, donde ahí, a través de un relevamiento de RENAVAP, se origina un polígono de barrios populares. Dentro de ese polígono de barrios populares están integrados por 10 barrios, entre ellos Amancay, Renoval, Almafuerte, Braulio Cárdenas, Cipresal, Vista del Lindo, Laguna de los Juncos, para mencionar algunos, ¿no? Los Nides también. Sí, creo que estás con todos. Probablemente me olvide. Sí, Buenavista, te he quedado, claro, estamos en 11 barrios casi más o menos. Todos. Bueno, sí. Y esto se suscita obviamente a través de una demanda, una necesidad de que el Estado no le dio solución a la tierra. Y obviamente aquellas personas que querían acceder a una porción de tierra para construir su vivienda no lo podían hacer porque no había ningún programa que permita esa facilidad para el común de la familia. Me estoy refiriendo a eso, ¿no? Hablábamos de precios de valor inmobiliario y eso difícilmente una familia pueda acceder. Eso llevó obviamente a que ese lugar, que la reserva de Loma del Medio puede ser el ejemplo más gráfico y el más grande de la superficie más ocupada, y que se genera obviamente a partir de que no había una respuesta y que es una reserva. Entonces eso tuvo un impacto. Más allá de eso, pasaron los años, pasaron los gobiernos, nos toca heredar esa situación. ¿Qué hacemos? Le damos la espalda, seguimos con paliativos y soluciones
a medias o le damos una respuesta a estas 869 familias que deben gozar de los mismos servicios que gozás vos, que gozo yo, que goza cualquier ciudadano, ¿no? Que fueron reclamándose desde siempre. Exacto. ¿No? Básicamente los servicios más algún otro tipo de condiciones de mayor bienestar, digamos. El Loma del Medio hoy no tiene infraestructura de ningún tipo. No hay, claro, porque no estuvo, en ningún momento estuvo planificado. Totalmente. O sea, como para comprender esto en principio, cómo es que empieza cómo a se crecer, origina, cómo se genera. un Bueno, en el medio obviamente estuvieron los oportunistas. Ahí no hay que perder de vista que hay familias que tenían una necesidad real y otros que aprovecharon el negocio y vendieron la tierra. Pero bueno, más allá de eso, también en algún gobierno hubo un proyecto de urbanizarlo. Claro, lo que pasa es que tenía otra perspectiva, que no era la misma mirada que tenemos nosotros. Tampoco prosperó ese proyecto, que era generar subdivisiones que superaban las 450 parcelas. Nosotros no queremos generar ese impacto, lo que hicimos fue un relevamiento de lo existente y no permitir que existan nuevas subdivisiones, ¿no? A partir de ahí empezamos a trabajar en un proyecto en conjunto con todos los vecinos referentes de la Loma del Medio, un trabajo social donde también pusimos a disposición el gabinete social, a disposición el gabinete técnico nuestro, contratamos una consultora y nos acompaña también el MT con su representante, su referente, que es Juan, y todos los que lo acompañan a él. El MT, el Movimiento de Trabajadores. Exacto, de la desde ahí, social. y por una decisión política del intendente, Sí. por supuesto, porque esto hay que institucionalizarlo. Los fondos van a bajar a través del municipio, no se lo van a bajar a una cooperativa, no se lo van a bajar a una junta vecinal, entonces tiene que haber una decisión política, y esto es lo que nos pidió el intendente Pogliano, que empecemos a trabajar de manera conjunta y generando un plan de soluciones integrales. Esa solución integral contempla todo lo que tiene que ver con la obra de subida de greda, pavimentada. Con cordón cuneta, con veredas, y obviamente después ingresar a estos 10 barrios que yo te nombré que están dentro del polígono con servicios. Servicios básicos en principio, que tiene que ver con apertura de calles, con enripiado, con la red eléctrica, con la red de agua potable, todo el alumbrado público, y después proyectos que también están contemplados y que son más ambiciosos, con espacios públicos, con reservorios, en fin. Un proyecto que terminamos dimensionándolo en términos económicos más de 7.500 millones de pesos, y que hoy tuvimos una reunión con el intendente y justamente con Juan, para hoy preciso, hoy justamente, sí. Para sí. contarles en qué etapa estamos, más allá de que todos los vecinos y los referentes están informados e interiorizados, porque tenemos un grupo donde vamos transmitiendo todos los avances y las acciones que llevamos adelante permanentemente, y contamos justamente que el financiamiento ahora está prácticamente en la puerta. Sí, hay circunstancias que sí. nos exceden a nosotros, que tienen que ver con lo económico, Ajá. que tienen que ver con lo político. ¿Cómo llega el financiamiento? ¿Con qué ministerio? ¿Cómo ha ingresado, digamos, este proyecto? Bueno, hay ¿Por dónde? Hay una secretaría, denominada Secretaría de Integración Sociourbana, que se desprende del Ministerio de Acción Social, que tiene a Fernanda Miño como su referente, como su representante, como su conductora, que trabaja y que viene obviamente del campo nacional y popular, y que viene trabajando en todo este tipo de soluciones de emergencia, de habitacionales, de llevarle servicios a los lugares que hoy todavía no cuentan con esto, y obviamente conjuntamente con nosotros. Esos fondos son los que van a salir de esa secretaría que yo acabo de mencionar. ¿De qué manera? ¿En su totalidad? No, claramente que no, porque es imposible. No, entonces, es importante. Acordamos realizar todas las obras de infraestructura por etapas. En esta primera etapa se contemplan las aperturas de lo que van a ser las calles para que puedan pasar los servicios, y los corrimientos de cerco de lo existente, ¿no? Porque hoy en Loma del Medio nos encontramos con calles, eso se organizó... Hay que hacer toda una mensura.
Claro, trabajo de obviamente mensura importante. Contempla el trabajo de mensura. Ajá. Pero eso se fue organizando de manera vecinal, si se quiere, ¿no? Estableciendo pautas entre ellos, un reglamento interno. Bueno, esta superficie es mía, la alambro, dejo este espacio para calle. Y hoy la realidad es que nos encontramos que las calles no reúnen las medidas reglamentarias como para pasar un servicio, son calles de 5 metros, de 4, en el mejor de los casos, en otros tenemos callejones de 3 metros. Entonces, bueno, se llegó a un consenso porque se hizo un trabajo territorial de prácticamente un año, donde trabajaron mucho los referentes, trabajó mucho el gabinete social del municipio, para transmitir el proyecto y para obviamente lograr una concientización de lo que había que hacer para poder avanzar, si no difícilmente podemos llevar una manguera de agua. Bueno, una vez que esto, a partir de un montón de reuniones, encuentros que hemos realizado, pudimos consensuar, pudimos ponernos de acuerdo todos en el proyecto y bueno, fue presentado y en el día de ayer el intendente terminó de firmar todo el legajo técnico que va a ser lo que nos va a permitir a nosotros ya contar con los primeros desembolsos y avanzar con estas primeras obras que yo te contaba recién. Las primeras etapas indicadas, porque bueno, el proyecto en sí contempla red de agua, la red eléctrica, desagües cloacales, pluviales, la mensura, todo lo que tiene que ver con las calles. Sí, ese es el trabajo del proyecto integral. Integral, digo, pero ¿con qué se arrancaría? Bueno, en esta primera etapa, que es la etapa 01, contempla la mensura, contempla los corrimientos de cercos. Si vos vivís en Loma del Medio y no me están dando los anchos de calle, bueno, sabés que, che Roberto, tenés que correr tu cerco, el otro vecino frente al tuyo también tiene que correrlo y logramos el ancho que nos pueden permitir eso a nosotros. Ya estuvo medianamente consensuado. Ya está charlado, está hablado, está consensuado. Siempre obviamente aparece algún vecino que al momento de realizar la obra no lo corrió o no se quiere correr, pero se va a terminar corriendo porque si no se queda sin el servicio o perjudica al resto, ¿no? Claro. Así que bueno, la mensura, el corrimiento de cercos y todo lo que tiene que ver con el trabajo de, no quiero decir deforestación porque no es eso, y muchos de los lugares que estuvimos relevando tiene bosque implantado, es pino, y hay que voltear esos árboles, correrlos, limpiar, si hay murra, mosqueta, bueno, todo un trabajo de limpieza. Te saco un poquito del proyecto, las vecinas del barrio en minutos nos hablaban de que hay algunos callejones todavía con combustible, digamos, con madera seca que no ha sido retirado. Eso como están trabajando con otros estamentos. Escuchaba a las vecinas. Coincido que obviamente hay mucho combustible, mucho residuo forestal, que había antes porque nunca se realizó una limpieza y que hay ahora producto después de todos los cortafuegos que se hicieron y demás, ¿no? Todo el trabajo después del incendio. Todo eso quedó todo acumulado ahí y es un trabajo en conjunto que se va a ir haciendo con el SPLIF, que probablemente empiece a programar alguna quema controlada o que empiece a trabajar con su chipeadora. Pero la realidad es que nosotros estamos prestando un servicio en tierras nacionales, no son tierras municipales, no se pagan impuestos y sin embargo los servicios los estamos llevando adelante y los está afrontando el contribuyente. Está afrontando el medidor eléctrico, porque ahí existe una red eléctrica, es precaria, pero existe. Existe eso, ¿cómo estas familias han estado accediendo a los servicios mínimos? Muy precariamente. Se han organizado entre ellos y nosotros accedimos a que el medidor, porque DERSA a alguien le cobra la energía, si no la pagan ellos, la paga el municipio, la pagan los contribuyentes. Y obviamente tener estas condiciones no es digno para nadie, para ninguno de ellos, pero al menos de manera precaria funcionó todos estos años con un medidor municipal. Volviendo al tema de todo lo que tiene que ver con el residuo forestal, digo, al ser tierras nacionales, no hay mensura, no se pagan impuestos,
y eso tiene un costo. Nosotros tenemos que ser responsables a la hora de administrar, más allá de que somos sensibles, que creemos que hay que incluir a todas las familias, a las 869 familias que viven ahí, que tienen hijos, que hay ancianos, que van al colegio, que trabajan, que caminan adentro del barro, que les cuesta salir en invierno porque está lleno de agua. Sí, bueno, una situación muy complicada. Esa es la parte nueva, como dijeron ellas, y la parte vieja, y todos los callejones que hay, es responsabilidad de los frentistas. Ese callejón tiene vecinos de una margen, de la margen derecha y de la margen izquierda, tiene frentista, tiene vecinos. Entonces es responsabilidad de cada vecino de cortar la murra, la mosqueta, el maqui, el piche y mantener limpio por lo menos todo su frente, sería más fácil. Y se podría trabajar de manera organizada, conjuntamente con el municipio, que no nos sobran los recursos, pero sin embargo prestamos la luz como dijimos y llevamos adelante el servicio de recolección. El tema del agua es complejo, lo destacaban también las vecinas, históricamente hay una cuestión casi física, ¿no? Con la complejidad de tener que bombear ¿no? el agua posible hacia unos sectores más elevados. ¿De qué manera estaría contemplado? Hay una situación topográfica que no acompaña claramente, no es beneficiosa. Se ha hablado de varios proyectos hídricos para poder resolver el tema del agua y la realidad es que ninguno es viable y la realidad es que había que conseguir los fondos. Esto sin dinero no se puede hacer. Valen millones las obras para hacer Loma del Medio. Loma del Medio es como un pueblo chiquito. Sí, es casi directamente otro pueblo más. Iba a decir Epuyén, no sé es un pueblo, son exactamente. 3.000 habitantes que hay ahí. Entonces, esto no se puede hacer. Primero, por un impedimento que tiene que ver con la jurisdicción, es jurisdicción nacional, ni siquiera es municipal, más allá que está dentro del ejido municipal. Entonces, primera complicación esa. Segunda complicación, que el municipio, por más voluntad que tenga, no tiene el dinero para hacerlo, los vecinos tampoco. Había que salir a buscarle el financiamiento con el gobierno provincial o con el gobierno nacional. En este caso, el gobierno nacional nos escuchó y tiene funcionarios, obviamente, que este tipo de situaciones les interesa resolverlas. Bien, en principio entonces, como para ver cómo continúa, la consultora PI Emprendimientos es la que estuvo trabajando, ¿no? Inclusive hay ya elaborado un estudio de impacto ambiental. ¿Ya está? Sí, esto estaba dentro de todos los requisitos que nos exigían para presentar el proyecto técnico. Nosotros en ese sentido fuimos serios y responsables y claramente superaba la capacidad técnica que podíamos contar hoy en el municipio. Necesitaba un equipo grande de ingenieros, de topógrafos, de arquitectos, de técnicas ambientales. Bueno, eso lo fuimos a buscar afuera y contratamos la consultora que se ocupó de llevar adelante este trabajo, que tuvo presentaciones permanentes y un ida y vuelta permanente también para hacer distintas correcciones, porque también la Secretaría de Integración Sociourbana cuenta con su equipo técnico. Entonces, en estos momentos estaríamos con, esto ha sido ya firmado por el Intendente Poliano, estaría camino a una aprobación por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en principio. Sí, por allí estamos. Ahí estamos apuntando nosotros, habida cuenta que cumplimos con todos los requisitos, cumplimos con todas las exigencias, pasamos todas las etapas, ya transcurrió prácticamente un año y un par de meses desde que contamos nosotros con el fondo para contratar la consultora, empezamos a hacer el ida y vuelta con los vecinos, había una expectativa y una fecha anterior a esto que no se dio por distintas circunstancias que son las que acabo de mencionar recién, ¿no? Que tienen que ver con lo económico claramente y con lo político que se está aclarando y resolviendo en el mismo gobierno nacional también. Bien, o sea que es muy difícil hablar de plazos, de tiempos, pero medianamente... Los plazos de las obras están establecidos una vez que sigue el financiamiento concreto. Contemos con el financiamiento, vamos a hacer el llamado a licitación de las obras de infraestructura y a partir de ahí, una vez que se adjudique la obra y se realicen las actas de inicio, tenemos un plazo de 12 meses para la finalización de cada una de ellas. Después
todos los vecinos de Bolsón saben que la situación climática en invierno no nos acompaña mucho y bueno, ahí se terminan... ¿Cuándo se puede trabajar? Se terminan pidiendo prórrogas. Están hablando entonces de esa primera etapa, 12 meses. 12 meses más o menos. Más o menos. Dependiendo la obra, ¿no? Claro. Son distintas obras que se van a ir haciendo de acuerdo a los desembolsos. Agua, electricidad, corrimiento. Claro, por etapas, no todas a la vez de ninguna manera. Sí, hay un plan de trabajo. Sí, hay un plan de trabajo, hay una curva de inversión que está proyectada para que obviamente se haga todo en tiempo y forma. Y esto tendrá que ver probablemente también un año complicado en materia política, económica a nivel nacional. Sí, donde quizás ciertos avatares y donde hay una elección en el medio seguramente va a influir. Siempre que llegamos a esta instancia donde se interpone lo electoral, muchas de estas situaciones se empiezan a frenar un poco, lo cual no significa que eso no tenga el aval política ni la autorización, sino que se demoran para después nuevamente retomarlo. Esto tiene un expediente y está firmado en Nación. Más allá de quién venga después a conducir los destinos de nuestro país, esto está garantizado. Y obviamente lo pueden hacer con nosotros o lo pueden hacer el día de mañana con otro gobierno. Este es el proyecto que queda para siempre. Bien, bien. Sos optimista en general, ¿no? Después de este trabajo y trabajo con los vecinos sobre todo, ¿no? Sí. Pasó mucho tiempo, desde hace realmente mucho tiempo en que los vecinos de los barrios no estaban en sintonía, digamos, con los gobiernos municipales y había siempre problemas. Sí, por eso mencioné yo antes, ¿no? Y lo digo cada vez que me toca la oportunidad de tener una conversación con vecinos y demás, que te den un pedazo de tierra o que te digan andá y metete en ese lugar, no te están resolviendo nada. ¿Por qué? Porque después no tenés agua, porque después caminás en el barro, porque después no tenés cloaca, porque después no tenés luz. Entonces, me parece que lo que viene, y en ese sentido estamos trabajando nosotros, porque primero teníamos que resolver todo este tipo de situaciones, no es solamente Loma del Medio, era Ex Promeva, 3 de Mayo, La Pampita, para mencionar algunos lugares, que eran ocupaciones y que contaban con servicios precarios y los básicos. A partir de que nosotros pudimos llevar adelante una regularización de esa tierra, pudimos acordar y llegar a un acuerdo de compensación con los propietarios de esa tierra, porque en 3 de Mayo había un dueño, en La Pampita de Barrio Obrero había un dueño. Bueno, ese lugar se ocupó y después se llevó adelante un trabajo de mensuras, se llevó adelante un proyecto y a partir de ahí pudimos resolver la parte eléctrica en La Pampita, más de 40 vecinos o aproximadamente 40 vecinos. Lo mismo hicimos, también todos estos programas con el Gobierno Nacional, lo mismo y nobleza obliga y hay que decirlo, porque son montos millonarios que nosotros no podríamos hacerlo. Lo mismo hicimos en el Ex Promeva y también lo hicimos en el 3 de Mayo. En el 3 de Mayo con el Fondo Nacional, en el Ex Promeva y una parte del 3 de Mayo con los fondos nuestros del municipio, ¿no? De lo que fue el plan Mario Marqués. Sí. Y ahora estamos avanzando con la presentación de proyectos de agua también para Ecobarrio, 3 de Mayo y Ex Promeva. Esto también sale dentro del mismo programa. Y hoy acabamos de firmar a las 7 de la tarde con el intendente, con 26 familias de Barrio Esperanza, una obra de 9,5 millones para que puedan gozar del servicio de gas, con lo que eso implica, ¿no? Un gran avance. Un avance importante, sí. Enrique, muchas gracias por haber estado por aquí. Gracias a vos por la invitación, me sentí muy cómodo. Bueno, ahí está. Ojalá esto se vaya concretando. Se concrete, sí, hay mucha expectativa por parte de los vecinos y por parte de nuestro gobierno también, porque hemos trabajado incansablemente. Y bueno, siempre en el medio acontecen desilusiones y frustraciones, pero bueno, seguimos para adelante y hoy prácticamente es un hecho. Queda solamente lo más importante, que es contar con el dinero. Ahí vamos. Gracias, Enrique. Gracias. Y nosotros ya estamos en minutitos nada más con nuestras palabras finales. Nuestro cierre llegará después de esta pausa. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña
te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto... Realmente queremos ser optimistas y creer de que, bueno, finalmente allí en la loma se va de a poco acomodando las cosas. Esto que, bueno, ya tiene una dimensión realmente importante. Bueno, vamos a ver si realmente esto sigue y prospera. Es un trabajo entonces, como estábamos así conociendo, informándonos, tiene ya un tiempo, hay un diálogo, hay un trabajo de llegar a consensos, más, bueno, justamente también aquí se evidenciaron necesidades del día de hoy, ¿no? De trabajos concretos para el mejoramiento de toda la barriada allí, justamente en este sector, que realmente es muy grande, lo destacamos recién, justamente con Quique Ibarra, que es como casi otro pueblo más que se ha conformado, que ha avanzado hacia la zona boscosa. Nos volvemos a preguntar, y esto lo hilamos, lo traemos también con otros espacios, otros programas anteriores de Vuelta de Rosca, sobre el crecimiento demográfico, el crecimiento urbano y todo lo que esto implica del Bolsón hacia adelante. Seguimos avanzando hacia el bosque, hacia dónde, de qué manera nos seguimos organizando, qué ciudad realmente estamos entre todas y todos generando, más allá de esto de las administraciones municipales. Esto es algo que realmente nos compete a todas y todos. Seguimos pensando juntos, seguimos dándole otras vueltitas de rosca en unos días nada más. Solamente en algo más, en 8 días, porque hoy nos adelantamos. Estaremos nuevamente aquí, la invitación para el próximo jueves desde las 21 en vivo, como siempre, esperándolos aquí en el Canal 4. Muchas gracias a Roba, que me anda prestando estas pilchas, y como siempre agradeciendo a todo el equipo, al querido equipo aquí de COP TV para Vuelta de Rosca. Pasen todos muy buenas noches, en 7 días nos vemos. Gracias.